Madeleine, un gusto, un honor para mí. No, Gracias por invitarme, por prepararme para comer. Me la esperaste con invitada todo. soy yo. Pero yo te tenía que recibir bien porque estás viniendo desde Roma. Gracias, muy amable. No, no Es te un honor. preocupes, no te preocupes. Para mí todo un gusto y te voy a hacer probar, si puedes hoy, los pastelitos y los tequeños venezolanos. Qué rico, riquísimo. Yo quería saber un poco de tu vida, si vos nos podías contar por qué viniste a Italia, cuándo llegaste. Vale, yo llegué a Italia en el 2015. Ya tengo 10 años, voy a cumplir 11, Dios mío, ahorita en noviembre. Me vine porque obviamente la situación de Venezuela, que todo el mundo conoce, no es un secreto para nadie. Y justamente en esa época se estaba poniendo mucho más difícil todo. Yo había comenzado la universidad y recuerdo un profesor muy sabio que me dijo, no hagas la licenciatura, que son 5 años. Haz un técnico, porque tú no sabes qué pueda pasar, me dice, ¿no? Él como que ya tenía más o menos en la mente que el país se estaba viniendo abajo y él me dice, no sabes lo que pueda pasar. ¿Vos Y qué estudiaste? arquitectura. Entonces hice 3 años, Qué bien. 3 años nada más, y en el tercer año ya yo vi que el país no iba por buen camino a nivel general. Y además mi hermano es insulino dependiente. Entonces en Venezuela la medicina era muy complicada de conseguir en ese momento. Y años atrás, cuando yo me gradué, no sé cómo, si en Argentina se maneja igual, si en el liceo, los últimos años de bachillerato, cuando me gradué, mi tía me ofreció venirme para Italia. Mi tía tiene años acá, como 25 años. Y yo le dije, no, tía, yo estoy bien. ¿Para qué voy a hacer yo para allá si yo en Venezuela estoy perfecta? Te estoy hablando de como unos 5 años antes. Ujú. Y después, 5 años después, yo, tía, por favor, ayúdame, quiero salir de aquí, todavía está disponible la ayuda. Y mi tía, sí, claro, hija, véngase. Y así hice. Me ¿Viniste vine solo con tu hermano? yo sola. Inicialmente vine yo solita, en contra de la voluntad de mi mamá, con el apoyo de mi mamá decía como que, oye, te vas a ir, tenía 21 años cuando me vine. Pero siempre había vivido con mis padres. Entonces, ella me dice, oye, es complicado, pues vas a irte, no de la casa, te vas a ir del país. O sea, vas a salir de la casa a irte del país. Y para mi mamá fue algo como rudo, pero al final obviamente lo entendió porque era una ayuda para todos. Y cuando llegué acá, yo no siendo descendiente de italiano, es otro cuento, porque aquí no hay regulación de emigrantes, que si el FLUSI, en aquel año me hablaba mucho del FLUSI, que sale cada cierto tiempo o lo ponen para los trabajadores agricultores que nada más sirven en temporadas de cosecha. Y yo, Dios, pero ¿cómo voy a hacer yo para obtener el documento así? Mi tía no me lo puede dar porque no es un pariente directo, no hay el reconocimiento familiar a través de sobrinos. Entonces, bueno, la solución se encontrará. Uno llega y ya el primer paso lo diste, ¿no? Cuando llegando aquí, yo no sé si llamarlo suerte, pero fue una oportunidad muy grande que se me presentó con el trabajo, porque apenas llegué, una señora me encontró trabajo. O sea, ya sabía que yo venía porque mi tía les dijo, mira, viene una sobrina mía y sabes que aquí el pasaparola es fijo, todo el mundo se conoce a través de eso. Y gracias a ella conseguí trabajo en una agencia de viaje. Oh, qué bien. Pero lo cómico es que la agencia de viaje, ellos prescindían que la persona hablara español. Y yo, wow, esto es para mí. Qué suerte, yo soy la persona. No hablaba cero italiano, cero. En aquellos años hacía que sí Duolingo y sabía que se decía mela, pero la mela no me servía para vender pasaje. Y yo, bueno, no importa. Le dije que sí y entré a trabajar allí con ellos, las primeras personas que me dieron la oportunidad. ¿Vos hablas inglés también? No, nada. Aunque yo dije que sí a todo, te lo juro. Yo decía, necesitamos el... Sí, sí, yo puedo. Con Google Translate yo hacía todo. Pero gracias a Dios, la afluencia de clientes que ellos tenían eran casi todos latinos, porque eran peruanos. Entonces no tenía como la obligación de hablar el italiano. Nunca me vi obligada. De hecho, los primeros 3 años yo hablaba más peruano que italiano. Era una locura porque obviamente desenvolviéndome en ese ambiente, yo no tenía ningún conocimiento del italiano porque nunca me vi obligada. El que llega y se involucra directamente en un trabajo de italianos, o hablas o hablas.
pero yo no lo vi como obligación. Aparte en mi casa, mi familia hablaba español, entonces nunca lo vi como obligación como tal. Pero el motor más grande, de hecho, fue mi hermano, porque después que yo me vengo a Venezuela la situación se complica mucho más. Entonces la medicina que normalmente se la daban en el hospital, la tuvimos que mandar a pedir de Colombia. Entonces para pasar la medicina de Colombia a Venezuela era horrible porque habían como alcabalas, se le dice, donde se paran los militares a revisar quién pasa, con qué pasa. Y como era una medicina tan importante, muchas veces no llegaba el paquete completo. A mitad de camino sacaban medicina o le quitaban plata a la persona que nos estaba haciendo el favor de traer la medicina. Y mi hermano no puede vivir sin la insulina. Entonces no era una cosa de veremos, o sea, era algo que teníamos que buscarle solución. Y aquí, al yo llegar, descubrí que al menos a nivel sanitario Italia es muy buena en ese aspecto. Teniendo una enfermedad de vida o muerte, te dan la mano. Y eso para mí fue como una luz. Y dije, wow, aquí es. Entonces tenía que esforzarme más como para que mi familia también pudiera aprovechar lo que yo veía aquí, porque yo soy asmática. También es una situación bastante delicada, pero no tan grave como lo de mi hermano, ¿sabes? Y entonces yo vi cómo me trataban a nivel sanitario y dije, yo quiero esto para él. O sea, que la insulina para él no sea un dolor de cabeza, o sea, que él pueda vivir, porque se puede vivir con esa enfermedad siempre y cuando tú tengas la medicina al alcance. Pero si no la tienes, entonces estás en riesgo. Y esa fue la motivación. ¿Y vos cuando llegaste pudiste hacer tu permiso de trabajo? Esa es una historia, porque los 3 primeros años yo estuve ilegal. De hecho, yo tengo 10 años en Italia y mucha gente me dice, ay, ¿ya pediste la nacionalidad? No, porque los 3 primeros años fueron inútiles, o sea, fueron perdidos porque yo nunca tuve documentos. Entonces, para poder hacer eso, en aquellos años no se hablaba mucho de lo que ahorita se habla, del asilo, pides protección. Aparte que en general hay mucha ignorancia entre la comunidad latina de esos aspectos, porque a mí me hicieron pagar un abogado para pedir asilo, cuando en realidad eso no se paga. O sea, tú vas a la questura y lo pides como ciudadano que estás pidiendo asilo. Y eso no tiene por qué pagarse. Yo pagué un gestor para hacer eso. O sea, una persona que iba conmigo y se quedaba en la puerta y miraba cómo yo entraba, porque no podía entrar a la questura conmigo. Pero en mi ignorancia yo creía que era necesario, cuando en realidad me estaban quitando plata nada más. Porque a ciencia cierta al final no hizo nada. Yo fui la que metí todos los papeles, yo fui la que hice todo. Al máximo esa persona lo que hacía era decirme, te va a tardar tanto tiempo y te pueden llamar tal día y ya. Pero era como muy nulo la cuestión, ¿no? Y después personas que llegaron, yo les decía, ni se les ocurra pagar por eso, porque te quitan hasta 600 euros en aquellos años por una asesoría que no requiere de tal nivel, ¿sabes? Porque siendo un lugar que está para ayudar a las personas, al menos en la questura aquí en Milano, hasta los mismos policías son muy amables. Tú veías que hacían lo posible, ponían a algunas personas que hablaban español para que se comunicaran contigo, y así fue que yo pude solicitar en aquel momento, porque yo solicito el permiso y me tarda 2 años más en salir. Sí. 2 años tardé yo. ¿Y lo pudiste transformar en un permiso de trabajo? No, porque ahora el permiso que yo tengo es protección subsidiaria, no es un asilo. Sí. Yo tengo mi pasaporte, que es una de las formas de conseguir el permiso. Y a nivel general, el permiso, por ejemplo, se renueva cada 5 años, cosa que el de trabajo requiere de hacerlo cada 2 años. Y el de trabajo requiere que tú tengas un trabajo. El de asilo, el de protección subsidiaria, no. Tienes que pagar una cierta cantidad. O sea, ¿Qué significa protección subsidiaria? es como... Ahora, los niveles a nivel legales son distintos, yo no te lo sé decir, pero lo que yo tengo en general es como si en mi país está sucediendo algo y yo no puedo regresar, pero no es tan grave como para ser algo de una perseguida política. Yo no soy perseguida política. Yo solamente estoy sufriendo una situación donde mi país no me permite tener un buen estilo de vida, no me permite tener salud, o al menos los derechos básicos, y ellos me lo están permitiendo acá. Eso es lo que yo entiendo a nivel general, ¿sabes? Sí, sí. Porque tú lo preguntas y cada uno te dice algo distinto. Lo lees en un lado y es una cosa y lo ves en otro. Entonces, lo único que cambia con el asilo es eso, que no te regresan el pasaporte si te dan asilo político.
te dan un permiso de viaje italiano. Yo tengo mi pasaporte, no hay ¿Nunca te problema. lo sacaron el pasaporte? Me lo quitaron al inicio, pero cuando te dicen al final, mira, tu estatus es protección subsidiaria, tú eres protegido, te damos tu pasaporte, yo puedo regresar a Venezuela, a diferencia de un Digamos que asilado. estuviste 6 meses solamente sin pasaporte, más o menos. No, el tiempo que duró para salir el permiso, que fueron como 1 año y medio o más, porque yo en el 2019 tuve el permiso de soyorno. ¿Qué, perdón si pregunto esto, ¿no? Pero ¿qué sentiste en ese momento sin pasaporte, sin documento? Atrapada, era como, yo siempre lo he agarrado por el lado del humor, y yo decía, estoy presa en Italia, estoy viendo los lujos de vivir en Italia, pero presa, porque yo no me puedo mover de aquí. O sea, yo no podía salir de Italia a ningún lado, no solamente a Venezuela, no podía salir. Me arriesgaba que si, no sé, moverme a Suiza por la frontera, donde pasa el trenino rosa, esas cosas, ¿sabes? Pero de ir a moverte a otro lugar no se podía. Y vos dentro de Italia te podías mover. Sí, dentro de Italia sí, porque cuando tú pides el asilo, tú haces una solicitud muy generalizada, solicitud de asilo, pero es el Estado el que te asigna cuál es tu estatus luego que ellos evalúan tu caso, porque tu caso viene evaluado por la comisión. Entonces ellos en base a lo que tú cuentas, lo que tú dices, ellos te dicen, mira, según tu situación, tú eres asilada o eres protegida, o simplemente no requieres, porque hay muchos países que lo piden y no lo requieren, o para ellos no es necesario, te dicen no y te regresan a tu país. O sea, tú haces esa solicitud con ese riesgo, sabiendo que tú te estás poniendo al orden del Estado, o sea, tú te estás exponiendo a inmigración y le dices, yo soy vulnerable, mira, no tengo dónde regresar y necesito que Italia me acoja. Y ya ellos deciden qué hacer contigo. Conozco muchos casos que le dijeron que no y le dijeron el ¿Mismo folio. de Venezuela? De Venezuela no, pero de otros países donde ellos consideran que no Por son ejemplo, países de riesgo, por ejemplo Perú. Conocí a muchos peruanos que en estos años, no ahorita, te estoy hablando de sí. estos años porque ya no tengo conocimiento ahorita, que pedían y les decían que no, porque Perú para ellos era un país seguro, que no estaba ni en guerra ni necesitaba que protegieran a sus ciudadanos en el extranjero. Y claro, obviamente cada persona tiene una historia distinta. La persona que yo conocí en Perú tenía problemas con que le pedían dinero por su negocio, tenía unas tierras y le querían quitar dinero En Perú. en Perú. Entonces se vino para evitar ¿cómo se le dice eso? Sí, para evitar esa estafa. Sí, que era lo que querían evitar. Pero ahí tú ves lo complicado de la situación, lo que uno se expone aquí, ¿no? Porque no siendo italiano, obviamente cada uno tiene sus problemas y cada uno sufre desde su vivencia, pero ya es una pared enorme que te pone el Estado italiano, donde no todo el mundo puede vivir con nosotros o todo el mundo puede ser legal. Y tú esa barrera tienes que luchar para romperla. No solamente legalmente con el estatus tuyo como emigrante, sino también como socialmente se siente esa barrera. Porque yo recuerdo que estando allí me pasó algo súper traumático, podríamos decirlo, que lo recuerdo con claridad, que estando allí yo salgo y En la policía. en la policía y afuera había un señor de la calle, ni siquiera una persona, y me pide dinero y yo no sabía responderle porque no hablaba italiano. Y entonces, Ese fue el primer año que estabas acá. exacto, cuando Sí. hice las primeras solicitudes, cuando fui por las primeras veces, porque todo eso llevó un proceso muy largo. Y cuando el señor escucha que yo no le respondo en español, me dijo como extranjera de mierda y me dio una patada. Pero te estoy hablando de un señor de la calle. Era italiano. Sí. Y toda la gente que estaba a mi alrededor vio la escena y ninguno hizo nada. O sea, yo tampoco te estoy pidiendo que me vengan a proteger o me vengan a salvar, pero sí el acto de sentirme tan vulnerable. La policía tampoco que estaba. No, porque, o sea, no estaba justo al frente, estaba Sí. como una cuadrita más adelante. Y yo me sentí tan desprotegida, tan vulnerable. Y digo, no estoy en mi país, esto no es mi casa. Aquí la gente, o sea, aquí me pasa cualquier cosa y no hay nadie que me defienda. O sea, y te quitas como esa venda de la que mayormente las personas tienen cuando están en su país, que es el que está en el extranjero lo pasa bien, el que está en el extranjero tiene plata, el que está en el extranjero vive bien, ¿sabes? No, nosotros acá no. Que es ese es como un paradigma que tiene la persona, pero cuando te ves en situaciones así, tú dices,
¿qué necesidad tengo yo de vivir esto? Pudiendo yo estar tranquila en mi país y todo esto por culpa de las malas políticas, malas decisiones de hace años que nos vienen acarreando y que estamos viviendo nosotros como consecuencia de malas decisiones pasadas. Ni siquiera yo tuve la potestad, porque yo tengo 31 años y yo he votado una sola vez en mi vida. ¿En Venezuela tampoco podían votar? Cuando hicieron la primera elección, que se podía votar, que igual se la robaron, era contra Chávez y otro de la oposición. Y fue un voto nulo prácticamente, porque es que no valía, el voto venezolano nunca ha valido, o al menos en los últimos 26 años. ¿Ni siquiera en la misma Venezuela? Nunca. Porque es que el poder electoral lo tiene controlado el gobierno. Entonces tu voz no valía, al menos no si estabas en contra del gobierno. Y ahí es donde tú dices, yo estoy acarreando con problemas de otros, porque yo nunca elegí esto, yo nunca decidí vivir así. Y tengo que comenzar a vivir, a hacer una vida fuera de mi país, fuera de lo que es mi zona de confort, de mis comodidades, por culpa de malas decisiones. Así funciona, no estoy diciendo que no vayamos a cometer un error nosotros ahora y que vaya a ser consecuencia en el futuro. Pero sí es algo como lamentable, ¿sabes? De todo lo que los que hemos tenido que emigrar, hemos tenido que vivir cosas que mayormente no deberían ser. Porque es difícil, aparte que el idioma ya es súper complicado. ¿Cuánto tardaste para aprender el idioma más o menos? Como 3 años o más. No, para que la gente te entienda. Claro, los primeros años como India, sí. Hablaba, sí, yo estar, así, el italiano. Ya después que cumplo los 3 años, que dejo el trabajo donde estaba, que ya no tenía contacto con personas latinoamericanas, comienzo a trabajar con italianos. ¿Y ya tu hermano estaba acá después de 3 años? Yo me los traje a ellos el 4.º año. ¿También a tu mamá y tu papá? Ahora, te cuento. Porque yo estoy aquí con mi novio. Entonces yo me vine con la intención de traérmelo a él enseguida. Porque... ¿Tu novio es de Venezuela también? Sí. Porque, claro, 4 manos hacen más que 2. Le dije, me lo traigo a él me ayuda. Y aquí formamos algo entre los dos y se puede salir adelante más fácil. Y yo en 5 meses me lo traigo. Wow. Yo llego en noviembre. Felicitaciones. Gracias. Yo llego en noviembre y él en abril ya estaba llegando. Y ya tenía trabajo. En abril ya yo le había conseguido trabajo porque yo hacía en la agencia de viajes y luego trabajé en un restaurante. Y en el restaurante me dijeron, coño, hace falta un lavaplatos. Y yo te lo tengo. De Venezuela, pero te lo tengo. Y lo traje y trabajó en el restaurante así. O sea, llegó con trabajo. Obviamente con los mismos problemas de que no se podía sacar el documento y todo eso, pero supimos. Empezó. Era lo importante, empezar. Y él lo hizo conmigo durante todo ese tiempo. Luego de que ya teníamos aquí 4 años, pensamos primero en traer él no tiene a su mamá, falleció hace 14 años, pero tiene a su papá. Y pensamos en traernos a su papá primero, ¿no? Más fácil traerse a uno que a 3. Yo seguía ayudando a mis papás para lo de mi hermano. Dije, bueno, nos traemos a uno y después traemos económicamente. a uno. Claro, claro. Y no muchísimo, tampoco era que los mantenía, porque mi mamá y mi papá toda la vida han sido personas... Pero es como mantenerlos con la plata de acá, capaz que es poco para nosotros y para Latinoamérica es un montón. Era una ayuda para ellos, porque de verdad que mi mamá y mi papá siempre han trabajado y a pesar de las circunstancias que Venezuela se ha visto en momentos súper críticos, ellos aún así... Yo me acuerdo, yo le pagaba una oficina en el centro de Rosario, porque yo soy de Argentina, y pagaba la oficina hace 8 años atrás 100 euros. O sea, acá no se puede alquilar una oficina de un abogado por 100 euros. Entonces, creo que era la misma situación de inflación en toda Latinoamérica. Claro. Por eso digo que 100 euros de acá es un montón allá. Exacto. Sí, el cambio era una locura, obviamente. Pero a nivel general, ellos se la acabaron bien. Cuando ya el papá de César, por X circunstancia, dice que él no quiere venir acá, César es mi novio, él dice, no, por el momento no. Nosotros decimos, bueno, ahora sí, mi familia, pues, que mi hermano tiene lo que tiene. La idea era traerme solo a mi hermano, pero mi hermano era menor de edad en ese momento. ¿Cómo hiciste? Buena pregunta. La idea era traerlo él solito, pero traerlo a él era hacerme yo responsable por un niño menor de edad. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 16.
15, 16 añitos tenía mi hermano. Y yo le dije, mire, es súper complicado que yo me traiga a mi hermano y que yo tenga que hacerme cargo de él y al mismo tiempo trabajar. O sea, porque él va a tener que ir a la escuela, va a tener que asistir a lugares donde yo no puedo ser su representante. Y ahí fue donde planteamos, ¿y si se vienen todos? Y en vez de que yo me ocupe de mi hermano, se ocupan ustedes y yo me ocupo del trabajar, de la familia, con mi novio obviamente, para ayudarlo a él. Una situación ahí bien complicada, mi papá no quería, ¿qué voy a hacer yo para allá? Ya yo tengo mi casa, claro, una familia que ha trabajado toda la vida, que tiene su casa, su carro, su negocio, decirle deja todo y vente, es completamente comprensible que no quieras, pero era la salud de mi hermano. Le dije, no hay de otra, o sea, tampoco es para siempre, vamos a intentarlo. Entre una y otra cosa, aceptaron y se vinieron los tres. Mi mamá, mi papá y mi hermano. 4 años después. Y llegaron acá. ¿Y ahora están todos acá? Sí. Ahora mi papá no se quiere volver. Después que no se quería venir, ahora no se quiere regresar. Pero fue difícil, complicado, porque ellos llegaron en el 2019. ¿Vendieron todo como hacemos nosotros? No, porque en ellos siempre ha estado vamos a regresar. Yo tengo mi casa allá, yo tengo mi carro allá, yo tengo mis cosas allá. Siempre ha estado allí eso, ¿no? Claro, la situación desde que ellos se vinieron hasta hace unos meses era, no podemos volver porque la situación en Venezuela cada vez va en más decadencia. Y estábamos evaluando ciertas cosas, pero nunca se concretó nada, porque siempre vivimos en una incertidumbre constante. O sea, Venezuela está en un sub y baja, y tú preguntas, porque es complicado, tú preguntas, te pregunto a ti, mire, ¿cómo está la situación en Venezuela? Y tú me dices, uy, buenísimo, ya todo se está arreglando, hay plata, hay trabajo. Ok. Y me preguntas a mí, yo, mira, no, aquí no se puede. No consigo comida, los niños no tienen para la medicina. O sea, es completamente polarizada la cuestión. Está quien está muy bien y está quien está muy mal. Y estas dos personas pueden ser hasta vecinas, pueden vivir en la misma calle y tener esta situación. Entonces, tú no sabías exactamente cómo era la cuestión y hasta ahorita todavía se vive eso. Porque a pesar del cambio que hubo, de que se llevaron a este hombre, igual la cuestión no ha mejorado porque sigue siendo un problema de raíz. ¿Vos volverías a Venezuela si volvería más o menos toda la normalidad? Sí, probablemente o sea, sí. ¿volverías a vivir? Pero a vivir no lo sé, ya no. Es una situación que tendría que evaluar en el momento porque ya yo mi hogar lo he formado aquí. O sea, yo me vine muy joven y con mi pareja formamos un hogar. Tenemos una casa, está él conmigo y yo me siento cómoda con lo que he formado aquí y he vuelto a Italia, mi hogar. Entonces siento que ahorita soy yo mi mamá que se va a poner en ese que va a decir, no me voy a ir a Venezuela porque yo todo lo tengo aquí, ¿sabes? Ahora es el punto contrario. Pero de regresar al momento que pueda hacerlo, lo voy a hacer porque yo extraño Venezuela. O sea, no hay nada como estar allá, como sentir a tu gente, que es otro ambiente, ¿sabes? El calor de hogar, de la familia, la reunión con los vecinos, los amigos, que ya no están todos, lastimosamente, porque ya lo que yo dejé no existe. Es otra Venezuela. No existe. Porque la gran mayoría de mis amigos también se fueron. El país que yo dejé ya no es el mismo. Lo que yo vivía o como lo vivía ya no está. Que quienes están allá me lo dicen. O sea, si tú vuelves, te vas a sentir extraña. Porque ya las cosas no son como eran antes. Pero igual yo quiero volver. Porque allá está mi gente, allá está mi familia. Al menos una parte de ¿Volver a ella. tener una experiencia para ver cómo te sentís o volver definitivamente? No, volver a la nostalgia de irme a la playa a cualquier día de la semana porque no tengo que ver porque está haciendo frío o que es invierno o de poder ir a cualquier lugar, o sea, disfrutar de mi país como lo hacía yo en aquellos años. Porque aparte también que me vine joven, entonces lo viví hasta cierto punto a través de mi familia, como lo que me llevaban mis papás. Ahora ya independiente, como adulta, lo voy a vivir de otra manera. O sea, voy a ver mi país con otros ojos. Y esa experiencia quiero vivirla, quiero disfrutarla, pero en completa libertad. Que yo me sienta cómoda, que no me tenga que estar escondiendo, que no tenga que tener cuidado con lo que digo, que no vaya a ofender a alguien y me vaya a meter presa. O sea, todas esas cosas, yo quiero volver. ¿Porque sí. vos vivías así en ese momento? En Venezuela sí, tenías que tener cuidado porque irle
al contrario de lo que ellos piensan, era exponerte. Entonces, Te podían secuestrar y cosas así en ese momento, si vos... mira, en Venezuela podía pasar cualquier cosa que tú te imagines, porque era una incertidumbre constante con la inseguridad. Tú salías de tu casa y te podían robar por cualquier tontería o te podían matar por cualquier tontería. O sea, por unos par de zapatos te podían matar, perdón. Varias veces nos robaron, varias veces nos apuntaron con armas para quitarnos un teléfono. O sea, era una constante zozobra que tú vivías y decías, Dios mío, pero salgo y no sé si regreso. Y te estoy hablando de que yo era un adolescente joven, una adolescente casi adulta en esos años. Y no era chévere, no era bonito vivir esa situación. Entonces, era quien salía a protestar, venía reprimido, bombas lacrimógenas, miles de fallecidos en las protestas, jóvenes que perdieron la vida buscando un futuro y ahí quedó, en números, en estadísticas. Para el gobierno se convirtieron en números, pero ellos son familia, o sea, son niños, son hijos, son hermanos que les truncaron el futuro porque los mataron. Entonces tú dices, ¿qué futuro teníamos nosotros en ese país? Yo sigo mucho a un cura venezolano ya de hace muchos años y él cuenta cómo, cómo mataban a las personas pobres simplemente por ser pobres o simplemente por vivir en la calle, porque estaban saliendo de la frontera o cuando salían de la frontera, cuando salían de Venezuela les pedían $20, $30 y no podían salir. Y él cuenta, este cura, que muchas veces también lo quisieron matar dándole de comer a las personas, dándole un lugar para dormir. Es así que ya llegó un punto hace algunos años que simplemente por no ser de una clase social media o una clase social alta o por dormir en el piso te mataban. Ahora, hasta ese punto no tengo certeza, lo que te diga es mentira, porque ¿qué pasa? Durante los años del 2016 y 2017 Venezuela se puso en el peor momento de la historia. Desde que está este socialismo del siglo XXI que esta gente instauró, fue una locura. Y justamente este periodo fue terrible. O sea, ahí fue cuando no se conseguía comida, que la gente terminaba comiendo en los basureros, en las calles, que fue esta diáspora fuerte, este éxodo masivo que hubo de venezolanos que salían caminando de Venezuela porque Sí, lo vi el no video. podían, que se fueron caminando por días hacia Perú. O sea, todo esto pasó y lo que vivieron las personas que hacían eso es muy parecido a lo que tú cuentas. De hecho, hay documentales en YouTube que hacen la travesía de cómo vivía el venezolano haciendo eso, ¿sabes? Y pasaba así, o sea, si el guardia no te quería o tú no hacías lo que él decía, te podían matar, a las mujeres las podían violar en el camino, hacían tratas de blanca, habían niños que hacían esa travesía con los padres. O sea, se vivió tan feo el momento, que es lo mismo que hacían para subir a México, para pasar a Estados Unidos, por el Darién. ¿Cuántas vidas no perdieron ahí los venezolanos? ¿Cuántas vidas no se perdieron? Entonces, a nivel general, capaz lo que yo sé es muy por encima. Si esa persona lo cuenta, capaz es porque lo vivió y lo vio con sus propios ojos. Pero si lo dicen es porque pasó, porque es terrible el punto tan extremo que llegó Venezuela con ese gobierno que solamente nos ha destruido. Solo cosas malas ha causado en nosotros. O sea, no hay nada bueno que rescatar. A mí la verdad que yo estoy contenta por ustedes porque yo hace mucho, a través de la iglesia, más que nada por los videos que subí a la iglesia, ¿no? De que realmente se pudieron liberar y como decían muchos venezolanos, porque yo seguí también a muchos famosos que hablaban, ¿no? Que hablaban del petróleo, ¿no? Que transar el petróleo, decía yo el petróleo nunca lo vi. Y es verdad, ¿no? Son cuestiones del gobierno que también hoy en día están pasando en Argentina. Hoy en día a nosotros también Trump nos ayudó y obviamente que no lo va a hacer gratis, se va a llevar también parte de nuestra tierra, pero nadie sabe cómo vivíamos los argentinos, solo nosotros que estuvimos ahí. Entonces también los italianos hablan de Trump, pero no saben lo que dicen, ¿no? No saben lo que dicen porque no saben cómo era Argentina antes de que esté Milei. Entonces hablan por afuera y no vivieron el día a día de lo que nosotros sufríamos en Argentina, que quizás no era una realidad tan cruel como la de Venezuela, pero cada vez había más mafia, cada vez
y bueno, con Milei obviamente que gran parte de la mafia, gran parte de la delincuencia digamos, se transformó en un país mucho más seguro, entonces era esto o nada, o sea, al final no sé hasta qué punto uno elige al gobierno, pero obviamente que yo prefiero lo que está ahora a lo que estaba antes, porque nosotros tenemos nuestra expresidenta que está presa, que se llama Cristina de Kirchner. Entonces, bueno, yo en estos días también estuve siguiendo a la política de Venezuela, que bueno, muchos políticos de España y también la misma Machado decía que, la señora Machado decía que justamente ella va a volver, que van a volver los exiliados políticos, que van a volver también personas que no eran políticas y que fueron exiliadas. Hablaba de una Venezuela libre, hablaba de un encuentro de los venezolanos, ¿no? Porque muchas familias quedaron separadas. Yo la escuchaba muy sincera y bueno, creo que esto va a pasar. ¿Tenés fe que...? Total, sí, sí. Esa mujer ha sido el pilar fundamental de lo que el venezolano afuera necesita, porque nosotros somos como huérfanos, nosotros afuera nos sentimos como desamparados, y ella siempre le ha dado fuerza, tanto el que está dentro como el que está afuera, pero el que está afuera yo siento que, a pesar de que yo tengo mi familia y todo, siente la carencia, ¿no? De no poder volver a su país o de no tener la libertad, porque muchas veces hay quien emigra desde una posición mucho más tranquila, que dicen, voy a emigrar por buscar una cosa mejor, pero en cualquier momento regreso, veo a mi familia, regreso y estamos, y voy y vengo, que pasa mucho. Yo hacía pasajes para esas personas que volvían cada cierto tiempo, en Navidad, en las fechas especiales. Yo decía, yo no puedo volverme a mi país. Y ella causó encendió esa llama de esperanza en nosotros, de decir, va a llegar el momento, hay que tener fe, porque esto es una lucha, como lo llamaba ella, espiritual, y no porque vamos a mandar a hacer quién sabe qué cosa a través de, era una cuestión de creer, de que las cosas podían cambiar, de que en realidad iba a haber algún movimiento que alguien podía ayudarnos, porque durante muchos años pedimos ayuda, durante muchos años. Sí, Todo. yo seguía también, veía muchas veces lo que hablaba en el Parlamento y ella era la única que protestaba por todo lo que estaba pasando en Venezuela. Así que realmente por la señora Machado me saco el Sí. sombrero. Ella fue la única que alzó la voz, ella se le encaró a Chávez. Sí. Lo llamó ladrón en su cara para que sea serio y él, o sea, porque era la única que tenía los ovarios para pararse enfrente del presidente y decirle las verdades. Y esa fuerza que ella transmitió en ese momento, nosotros la necesitamos afuera. Y ahorita que las cosas han ido cambiando, muchas personas son radicales y extremistas, porque obviamente yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace Trump, porque hay que estar loco para estar de acuerdo con las locuras que hace ese hombre. Pero bueno. Pero Dios fue el único que dijo, vamos a ayudar a esa gente por algún beneficio, obvio, nadie hace nada de gratis, pero era la única opción que teníamos, porque durante muchos años pedimos ayuda y nadie nos quiso ayudar, y ahora que él viene, ahora sí les molesta que nos den la mano. Mira, llévate todo el petróleo que quieras, pero llévate a esa gente contigo. O sea, que se haya llevado a Maduro, ese hombre de Venezuela, de la manera que lo hizo, es para nosotros un alivio. Obviamente ahí todavía queda, porque eso es como un virus. Ellos son un virus. Y ahí todavía hay que sacar de raíz el problema. Pero ya es bastante. O sea, simbólicamente que ese hombre ya no esté, es mucho. Y le ha dado al venezolano más que esperanza. O sea, ya nosotros muchos están diciendo, vamos a regresar, voy a montar negocios en Venezuela, voy a hacer esto, me voy a comprar mi casa. O sea, ya la gente está pensando en futuro de que, y es un futuro cercano, no estamos hablando de unos años. Aquí a diciembre nos vemos, nos vamos a ver en diciembre, voy a comer allá acá en la casa. O sea, todas esas cosas, esa mujer hizo que nosotros nos sintiéramos cada vez más cerca a lograr lo que por tantos años hemos pedido, que era un poquito de libertad. Sí, yo vi que ella justamente tuvo asilo político en España y bueno, quien la apoyó, digamos, no fue el presidente, sino que la derecha, digamos, de parte de España, porque ella es de derecha, una política completamente distinta a lo que es Venezuela, a lo que siempre fue Venezuela en estos años. Pero bueno, creo que un poco en Latinoamérica, no digo en toda Latinoamérica, pero creo que un poco estamos cansados ya de la izquierda y está bastante fuerte la derecha. A nosotros
también fue lo que nos salvó y que justamente nadie lo entiende. Yo también, a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, quizá el argentino que está acá hace 20, 30 años no entiende lo que está pasando, pero yo, por ejemplo, que me fui, o sea, vos hace 10 años estás acá, yo hace 9 años, y Argentina estaba desastrosa. Había muchísima droga, muchísimo... se estaba transformando, había como muchos carteles, cada vez más, tipo México. Había muchísimas muertes. El gobierno ya se estaba yendo de las manos, ya había hasta matado personas que estaban en contra de ellos. Se estaba todo yendo de control. Y bueno, o sea, el presidente ahora volvió muchas cosas, obviamente, a lo que se soñaba de Argentina, y quizás con un precio que nosotros no esperábamos, ¿no? Porque él dijo que era todo un proyecto, que no iba a ser fácil. Ahora, por ejemplo, los sueldos son bajos, quizás todo lo que son los alimentos cuestan igual que Italia, pero bueno, para mí la seguridad no tiene precio y hoy nosotros tenemos la seguridad. Yo volví a Argentina después de 8 años, yo estuve siempre acá y obviamente que para mí no era lo mismo. Después de 8 años estaba mucho más segura que cuando yo me fui. Yo la vi distinta, la vi mejor. Vi una ciudad mucho más limpia también. La vi mejor en muchos aspectos, que como vos decís, ¿no? Los italianos quizá hablan de un punto de vista político nada más, sin vivir lo que nosotros vivimos en carne propia. Sí, porque el comunista... ¿Vos volviste a Venezuela? No, porque la ignorancia me llevó al punto de creer que porque tenía protección subsidiaria no podía regresar. Nunca me informé y hace un par de años que fui y hablé con un abogado de migraciones que pone el Estado, que es gratuito, me dijo que sí podía volver, pero yo no sabía. Entonces nunca volví por el miedo de que obviamente me podía pasar. ¿Tenés un viaje programado? Tuvimos un viaje programado, pero llegó lo que pasó en Venezuela y cerraron todos los aeropuertos, se cancelaron todos los vuelos y no pudo ser. Pero ya si con el favor de Dios las cosas mejoran, obviamente sí hay que volver. No ahorita, no en el futuro próximo, pero sí ya estamos sintiendo de que podría llegar ese momento, ¿sabes? Ese viaje lo iba a tener solamente mi novio, porque yo tenía miedo de regresar, porque yo soy mucho más expuesta en las redes sociales, digo mucho más tontería en las redes sociales, y eso te expone, no porque yo sea una figura pública, pero por el mismo... Sos una figura pública, en Italia sos considerada una figura pública. Pero en mi país no es que me conoce nadie, pero eso me pone más en riesgo, porque el mismo hecho, no te conoce nadie, pero estás hablando mal del gobierno, te podemos meter presa, porque estás en contra. ¿Hoy en día también? Porque existe una ley llamada ley de odio o algo así, que ellos consideran que si tú estás sembrando odio ante la población, y el odio es muy subjetivo, o sea, ¿qué llamas tu odio? Entonces, si ellos consideran que lo que yo hago es de odio, podrían meterme presa. Entonces, mi papá, por ejemplo, yo le dije que quería volver y me dijo no, pero con el dolor de mi alma, no vayas para allá porque a mí me da miedo que te vayan a meter, pues tú hablas mucho en las redes sociales. Y eso es un arma de doble filo. Cualquier tonto que te vea por ahí dice, mira, pero esto habla mal del gobierno, y te meten presa. ¿Y no, quizás el nuevo gobierno cambiará esa ley, ¿no? No, obviamente, mi amor, eso, Dios mío, eso tiene que cambiar todo. El país tiene que ser así, que es lo que estamos esperando que pase con... De hecho, ella tiene un plan, es una mujer que tiene conocimiento de cómo se puede liderar un país, a diferencia de esta gente, que se montaron al poder y es como cuando le das mucho dinero a alguien que no sabe gestionarlo. Se vuelve loco. Entonces esto le pasó a esta gente. No tenían nada, de la noche a la mañana tienen todo y se volvieron locos. Entonces, claro, se llevaron un país... ¿Volvería el presidente que habían votado y que también terminó siendo el exiliado político Edmundo González? Claro, sí. Él es nuestro presidente, o sea, nosotros votamos por él. ¿Y González volvería como presidente cuando...? Ahora, lo ideal y lo que he visto, no me crean, lo que he visto en las noticias es que se lancen unas elecciones. Ahora sí, con un control, con el apoyo de Estados Unidos, donde obviamente va a ser imposible que se las roben. Y siendo ya tan fuerte, o sea, con el movimiento que tuvo María Corina este 18 de abril, eso fue una locura. O sea, la cantidad de gente que apoya a esa mujer, que estamos fuera del país y los que están lo vi dentro. hace unos días.
bajó hasta la calle, abrazó a las personas, se súper acercó. Sí, sí. Es un gran riesgo eso para una Ella- política, porque uno nunca sabe si se encuentra con una persona la Loca. mejor del mundo o con un loco que te puede matar, así que De la hecho, le verdad que pidió me a los, saco el sombrero. ¿cómo se dice? A los A la guardaespaldas. seguridad, No, sí. no, no, quítense. Sí, Y la él vi. va. Loca, Qué loca. corajuda. Digo, ¿cómo haces eso? Qué nervio. Pero de verdad es tanto. Yo siento que ella tiene ese amor por el Lo que pueblo me gustó venezolano. que había venezolanos de verdad, Sí. eran realmente venezolanos, porque lamentablemente yo vi mismo en Roma que las personas que hicieron manifestación en contra de Trump ni siquiera eran venezolanos, había peruanos, chinos, había filipinos, argentinos. No entendí qué hacían los argentinos, había gente de todas las nacionalidades menos de Venezuela. Sí, sí, estos son los neonazis, esos locos que Les pagan para estar ahí. pagan para estar ahí. No, una gente que está, como te digo, por el extremismo. O sea, si yo soy de izquierda y tú estás a favor de algo que está con la derecha, es todo, no, está errado. O sea, no existen. Sí, yo creo que igual la política de acá de Italia es distinta a la de Latinoamérica, ¿no? Entonces no es lo mismo una centro-izquierda acá, que no es que están con el Che Guevara, que el fin justifica los medios, matemos a todos, Sí. porque eso es lo que la gente no sabe del Che Guevara. Che Guevara es argentino de Rosario, de mi ciudad, Sí. y el Che Guevara, hay documentos en YouTube y los italianos hablan en Che Guevara, me dice, qué bueno, sos de Rosario, el lugar de Che Guevara. El Che Guevara mataba a los gays. Nosotros teníamos miedo que venga a Argentina, justamente porque en Argentina nosotros no matábamos a los gays. Él discriminaba a los gays. Él discriminaba a la raza negra. Él decía así, con estas palabras te creo que decía el no que digo yo, decía, los negros son inteligentes porque no se bañan, tienen toda la inteligencia concentrada. Yo no escucho, digamos, que la centroizquierda tiene como ideal, digamos, justamente matar al pueblo para llegar a su fin. Quizás es una izquierda extrema, ¿no? Sí. Entonces, por ahí la política es un poco distinta. A mí, sinceramente, la derecha de Argentina, de Venezuela, me gusta, pero no la derecha de acá, donde discrimina a los inmigrantes, donde vos misma contaste al principio que no había tanta posibilidad de hacer un permiso. No veo que se le abren las puertas a los inmigrantes, siendo que más allá que vos no tenés orígenes italianos, pero igualmente tu país hospedó a los italianos, o sea, los países que le abrieron las puertas a Italia fueron en todo el mundo, pero más que nada tuvieron muchos tratados internacionales con Venezuela, con Argentina, con Brasil. Fueron los 3 países donde más le abrieron las puertas, donde hasta le han regalado tierra a los italianos, ¿no? Y se olvidan de eso. Sí, sí. Es que ¿cómo se le dice? Como que cuando haces favores la gente tiene memoria corta, porque maldad es que hagas algo malo, enseguida se borra todo lo bueno que hiciste. Y da fastidio, porque nosotros aquí damos fastidio. O sea, a las personas obviamente extremistas que dicen que los inmigrantes no sirven, que para qué. Yo creo que a todos, quizás no a nuestra generación, que son más abiertos. Sí. Pues sí, porque es que dependiendo la personalidad de cada uno, porque siento que hasta hay de nuestra generación gente que es bastante cerrada. Y tú dices, pero por favor, en serio. O sea, están en contra de cualquier cosa que sea diferente a ellos, de cualquier cosa que les lleve la contraria. No existe la posibilidad de diálogo, de debate. Es todo pelea. Todo, si tú estás con una postura distinta a la mía, entonces somos enemigos. Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo vengo de un país donde esa fue el fundamento que ese hombre utilizó para crear la separación que hizo en Venezuela. En Venezuela familias se dejaron de hablar porque uno era chavista y el otro no. O sea, sembraban tanto la separación y la división que eso formó parte de nuestra crianza. O eres o no, o estás o no estás. Y tú no, pero hay matices en la vida, existen grises, no puede ser todo blanco y negro. Entonces, ese punto tan extremista, ya a mí, ahorita de grande, cuando lo veo en personas que están cegadas completamente, me fastidia. Le digo, no puede ser así. O sea, entiendo las posturas generales de las personas y se respetan, pero hay puntos donde tú dices, no te van a llevar a ningún lado. Porque créeme que vengo de una experiencia donde solamente ha causado dolor el ser extremista. Pero quizás Italia sea así, ¿no? Porque ahora está gobernada por Meloni, que es neofascista. También es muy extrema, ¿no? Sí. Creo que también viene como una corriente de ahí. Creo que todo es cíclico. Creo que la gente cuando se aburre mucho de una cosa, entonces automáticamente pasa al opuesto. Ahí es cuando volvemos a vivir. Y en Latinoamérica nosotros, o al menos la gran mayoría, no hemos aprendido de eso. Hemos sufrido tanto, todos hemos pasado por lo mismo. No hay país en Latinoamérica que no haya sufrido del socialismo, de la izquierda extrema. Tal cual.
Y seguimos cometiendo los mismos errores, porque han sabido manipularnos, han sabido mantenernos al margen de la pobreza, al margen de la información, al margen de la educación, y hemos hecho siempre lo que ellos han querido. Sí, nuestra expresidenta, ella manejaba casi todos los medios de comunicación, creo que había uno o dos que no manejaba, por eso también fue preso, y ahora justamente hay mucha más libertad también en el periodismo, cosa que antes no había, y la libertad obviamente es otra. Me quedó una pregunta pendiente cuando hablaste de tu hermano. ¿Fue fácil, digamos, hacerle un permiso a tu hermano viendo que él tenía este problema de salud? Ahora, para ellos fue mucho más sencillo, no me preguntes por qué pasó, pero en la cuestura, Siempre fueron solos, digamos, ellos sin fueron nadie. a hacer su permiso porque yo no podía hacer el consentimiento porque sirve una cantidad de rédito que yo obviamente no cubría, y ellos hicieron la solicitud, tal cual como la hice yo, pero Solos, solito. sin abogados. En este caso, la que los orientó fui yo. Mire, ustedes van a ir, van a pedir esto. También con mi tía, la que te comenté que me trajo, ella se trajo a mi abuela porque mi abuela, gracias a la... ¿Está acá tu abuela todavía? También, Qué hermoso. sí. Casi toda la familia, por parte de mi papá, está acá. Mi abuela tuvo, por una negligencia médica, se cayó, se rompió la rodilla y le hicieron una mala operación que le rompió más ¿En Italia? en Venezuela. Entonces, por ese motivo se la tuvieron que traer. Entonces se vino mi abuela y mi mamá y mi papá con mi hermano hicieron todos la solicitud juntos. Entonces había, mi abuela está en silla de ruedas, entonces una persona anciana con una discapacidad, y mi hermano era un menor de edad. Entonces para ellos fue todo mucho más ágil. O sea, pasaban de primero, tenían un menor de edad, hay que ayudarlos, la señora mayor. O sea, todo su proceso fue mucho más rápido. ¿Te le sacaron el pasaporte también? Ellos también se quedaron sin pasaporte durante el tiempo que estuvo la comisión. Ya cuando la comisión decidió que ellos podían quedarse como protección subsidiaria igual que yo, les devolvieron su pasaporte y le dieron su permiso por 5 años. ¿Después de cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron sin pasaporte? Poco tiempo, te estoy hablando que ellos se retrasó por el COVID, pero ellos tuvieron todo súper rápido. En un año ya ellos tenían todo, su permiso, su carta de identidad, todo. Y mi hermano, como yo le hice la hospitalidad, él pudo sacar la tesera sanitaria, el código fiscal de una, y aunque no tenía permiso de soyorno, el Estado italiano le ayudó con la medicina y la insulina enseguida. Lo metimos en el servicio sanitario, evaluaron su caso, le ¿Se lo hicieron daban gratis? todo. Mi hermano Qué tiene bien. todo gratis. Todo. Hasta este momento, mi hermano, a medida que ha ido evolucionando la medicina, mi hermano ha ¿Le ido dan gratis mejorando. por asilo político o por...? No, por la condición, por el tipo de enfermedad que él tiene. Que a mí me pasa igual, o sea, hay como un rango de enfermedades donde el Estado te cubre, obviamente con el mismo dinero que pagamos nosotros, porque todos los impuestos que se pagan acá, pero No, me parece perfecto. Para mí la salud tiene que estar cubierta, más en casos así. Exacto, en ese sentido, por eso yo estoy súper contenta con Italia en ese aspecto. Hay enfermedades que tienen un rango como de gravedad, donde el Estado te cubre todo en absoluto sin ningún costo. Entonces, mi enfermedad, yo soy asmática, bronquio, una cosa súper fuerte. A un grado bastante alto. Sí, porque lo mío es bronquial. Y entonces soy asmática crítica. Y entonces tengo que estar nebulizándome periódicamente, tengo que llevar tratamientos porque aparte soy alérgica a la vida, a todo soy alérgica. Y eso me activa el asma. Y cuando tengo el asma me dan ataques pulmonales y me quedo sin respiración. Una cosa bastante delicada, que gracias a Dios de que llegué aquí me lo han tratado y he estado... Fuiste mejorando. No tanto, porque cada vez que cambio de estación me enfermo muy fuerte, duro hasta 2 semanas enferma, pero estoy en el proceso, pues porque me dicen que es algo que con el tiempo se va mejorando. O sea, yo tomo medicina a diario para controlarme el asma, para controlarme las alergias. Entonces ellos dicen, eso con el pasar de los años debería ir disminuyendo. Esperemos que sí. Y con mi hermano pasó igual. A él lo metimos ahí y enseguida le hicieron todos los análisis, los exámenes. Le hicieron como un historial médico, porque ya lo tenían en Venezuela, no acá. Y le dieron su medicina gratis, todo, en absoluto. Inicialmente recuerdo que él se pullaba los deditos. Mi hermano tenía los deditos como abuelito cuando entras a la piscina que se ponen aguados. Así, porque él se tenía que pullar para sacar la sangre y medirse la glicemia. Cuando llegó aquí, los primeros meses se lo hicieron. Después
nos dijeron que había unos, como un parche que se ponía y podía ser un sensor que ya no tienes necesidad de hacerte la puntura todo el tiempo en el dedo. Y después de allí salió un aparato que es mejor aún todavía, que es un sensor que está siempre en el cuerpo. Uno te mide la glicemia y el otro te inyecta la cantidad de insulina necesaria para el nivel que tú tienes en el cuerpo. Y toda esa tecnología, él la tiene y es gratuita, se lo da al Estado. Y todo esto en Venezuela no está hasta el día de hoy. Nunca. Mira, mi hermano estuvo en el hospital con niños que lastimosamente fallecieron porque Venezuela los dejó morir. El gobierno venezolano los dejó morir porque no había forma de conseguir la medicina. En los hospitales no había luz, no había Y insumos. hoy en día también. Sí, porque es que ahora... Muchos me dicen que están encerrados en las casas por miedo. Sí, porque ahora a esta gente que quedó ahorita con el problema este que se llevaron a Maduro, obviamente les conviene estar bien con Trump porque saben lo que les puede pasar, ¿sabes? Entonces están actuando como que esa doble cara de una sonrisita por acá, pero el país sigue estando pasando una circunstancia muy, muy fuerte, que hay represión, sigue gente sin luz, sigue gente sin agua, más que todo la gente la gente que no es de Caracas, que ¿No es la van capital. voluntarios, asociaciones a ayudar? ¿O no van por miedo? Ahorita tengo entendido que debería ir una representante de la ONU a hacer el chequeo de las cárceles. Claro, porque abrieron las cárceles y se fueron muchos presos. Mandaron al Tren de Aragua. El Tren de Aragua salió de Venezuela, que fue uno de los grupos delictivos más fuertes que ¿Cómo sonó se llama? el Tren de Aragua. Más fuerte que sonó en Latinoamérica fue el Tren de Aragua. Que Tipo se un fueron a cartel, Perú. como en México, Tal algo cual, parecido. tal cual. Era un cartel de matones. Esa gente hacía desguace, esa gente descuartizaba personas. O sea, te estoy hablando de un nivel, una locura. Y ellos dejaron a esta gente libre. Sí, dicen que muchos se fueron a Perú. En Perú dice que En los Perú matan por la nada. situación estuvo muy crítica porque Está lastimosamente todavía. tenían mucho más acceso, ¿me entiendes? Era mucho más accesible que venirte a agarrar un vuelo que irte en autobús. Obviamente te mueves en autobús con más facilidad. Y esa gente paga. O sea, tú vas y no hay ningún policía, no hay un control migratorio que te diga, mira, no pueden. O en aquel momento cuando el venezolano empezó a migrar no había. Ahorita ningún país nos quiere. Nos están pidiendo visa en toda Latinoamérica. Cuando antes nosotros entrábamos con la cédula. Y ahorita si no tienes una visa no te dejan entrar. O sea, imagínate hasta el punto donde hemos llegado que el venezolano ha perdido el contacto total diplomático con el mundo. Que la gente se le alejó al gobierno, se le alejó a Venezuela por culpa de esta gente. Que decir venezolano o mostrar tu pasaporte es hasta motivo de vergüenza, porque tú no sabes cómo va a actuar la otra persona contigo. O actúan en defensa porque te dicen, ay, los venezolanos. ¿Cuántas veces no me tocó a mí lidiar con gente así? Que yo decía, yo soy venezolana, y como en Perú los venezolanos son malos, entonces venían a descargar su rabia y su frustración conmigo. ¿Los mismos italianos? No, los mismos peruanos que conocía. Ah, no, ustedes los venezolanos, ¿qué tal? Yo lamento muchísimo que se haya ido gente tan mala para allá, o sea, no tengo la culpa. Porque tú tampoco tienes la culpa de los comportamientos de tus paisanos. No, aparte, fuera del por país. ejemplo, los peruanos hicieron muchas villas. No sé si sabes lo que son las villas. No. Son los territorios del Estado. Entonces ahí construyeron, en los territorios del Estado, obviamente construyeron de modo clandestino. Okay. Pero yo tengo muchos amigos peruanos, no los discrimino. Es Hay de que- todo, ¿no? Hay es que peruanos, o sea, quizá los que vinieron de nosotros no eran buena gente, porque, o sea, quien va a robar al Estado no me parece alguien que es buena gente, uno se puede ganar el dinero trabajando a poco. Claro. Y acá yo tuve peruanos que me ayudaron cuando yo llegué a Italia. Yo también llegué con una mano atrás, otra adelante. Tengo amigos peruanos, no pienso que todos son iguales. Pero pensar No, que total. todos los venezolanos son iguales es una ignorancia también. Total, pero todo el mundo, todo en algún momento hemos pecado de generalizar, tal vez por la misma impotencia, ¿no? Y encontrarte a uno que sea de la nacionalidad, que tanto daño le ha hecho a tu país, capaz sientes como la necesidad de desfogarte con esa persona. Que a cierto punto yo me lo calaba, pero también les hacía entender como que, mira, no existe el modo de que tú me digas que yo represento a esa gente o que esa gente representa a mi país, en absoluto, porque yo sé que mucha gente Pero que hace pensás daño... que esas personas te entendieron, yo pienso que no. ¿Quién va a pensar con esa rabia? No, nadie me escucha. Yo Pero pienso que ahí claro, en ese momento
juega mucho la educación de la casa, Sí. ¿no? La educación que te doy en tu casa. Me enseñaron a no discriminar y que todos no son iguales. Y quizás si en la casa te enseñaron a generalizar, todos son iguales. Sí. ¿No? 20 años, 30 años pensando así, no me parece que es fácil después salir de ese No, pensamiento. en absoluto. Yo sabía que esa gente era gastar saliva y botar mis palabras al aire. Pero yo decía, pelear también va a ser lo mismo. O sea, pelear es no llegar a nada. Los dejaba y creo que se frustraban más el hecho de verme a mí tan tranquila. Cuando hablas en tus redes, ¿pensás que es posible cambiar pensamientos? ¿Cambiar No, mentes? no busco cambiar a las personas. No, cambiar en el buen sentido, ¿no? Quizás en estas pequeñas cosas, que puede ser Capaz, piccole píldora, ¿no? Como se dice en sí, italiano. capaz darle la posibilidad a la gente de ver que no podemos meter a todos en el mismo saco. De que sí entiendo lo frustrante que puede ser, pero que también existen muchos que hacemos el bien, que estamos buscando dejar en alto, más allá de solo el nombre de nuestro país, nosotros como personas representamos mucho. O sea, yo como ser humano, ¿qué tanto puedo darte? ¿Qué tanto te puedo dar? Y si lo único que yo tengo para ofrecerte es insultos, es solamente desprecio o discriminación, habla más de mí que de ti como persona. Entonces, yo trato de ser lo más educado posible y de buscar que la gente al menos sea recíproca con eso. No es que quiero hacer las cosas para recibir algo a cambio, porque de verdad que me da igual, pero sí que la gente sea un poquito más empática, de que no hable desde la ignorancia, desde el miedo, el odio, la frustración, porque estoy cansada de eso, porque hemos vivido demasiados años en eso, o sea, porque yo sé lo que es vivir con una gente que constantemente te está sembrando Digamos odio. que sí, que pensás que es posible, ¿no? Cambiar mentes, cambiar corazones, ¿no? Hablaste de sentimiento, hablaste de empatía. Sí. En el fondo siento que sí, pues, porque es que el hecho de que la gente no comprenda las cosas, capaz no que pienses igual a mí, pero al menos que tengas la posibilidad de abrir la mente y entender que hay alguien que piensa diferente y no necesariamente está errado. ¿Pensás que mucho de la educación de tu casa también, que te dio tu mamá, tu papá, o lo aprendiste más vos sola Sí, caminando? capaz mucha de lo que es mi carácter forma parte de la educación, no lo puedo negar, de mi familia, porque los primeros años de vida es eso. Y uno hace más por lo que ve de ejemplo que por lo que te dicen. Y yo tuve muy buen ejemplo en mi casa. Y siento que también el hecho de haber emigrado a la edad que emigré y haber vivido lo que viví, me forjó aún más. Porque me tuve que despojar de muchas cosas y de abrir los ojos ante un mundo que era más cruel de lo que yo imaginaba. Y eso me hizo ser una persona mucho más fuerte, capaz no tanto, pero sí un poquito más, que soporto, tolero algunas cosas por el hecho de que sé lo que es sufrir, sé lo que es pasar por necesidad, sé lo que es no tener para comer, no tener donde dormir, dormir en el piso, pasar. O sea, hay ciertas cosas que ¿Pasaste por eso? sí, porque al momento de que tú llegas aquí, ok, que tienes familia y tienes un apoyo, pero tú no siempre vas a estar en ese lugar de apoyo, o sea, tú no siempre puedes pretender depender de otra persona, porque esa persona también tiene sus cosas, ¿sabes? También tiene sus responsabilidades, también tiene sus problemas. ¿Y cuánto tiempo dormiste en la calle? No dormimos en la calle, dormimos en el piso, tuvimos una casa, pero tuvimos que dormir en el piso. O sea, no teníamos jamás tuve que dormir en la calle, gracias a Dios, porque siempre tuve el apoyo, pero conozco gente que sí. Por eso te digo, o sea, cada uno vive sus problemas desde el pequeño, el pícolo, desde la ignorancia de no saber cuál ha sido el tuyo. Hasta allí mi problema es grande. Cuando conozco el tuyo, ya el mío se vuelve algo pequeño, porque entiendo que pude haber estado peor. Pero eso no desacredita mi dolor. Eso no me minimiza lo que pasé. Es mi dolor, lamento el tuyo, pero también no puedo despegarme del mío. Y eso ha formado mi carácter. De hecho, recuerdo que cuando mi mamá llegó fue como un choque de que obviamente ella dejó una niña de 21 años en el aeropuerto y se consigue 4 años después con otra persona, era una mujer, sí, otra persona totalmente que durante esos 4 años no sabes los golpes que llevó, muchos de ellos no se los dije porque yo no quería angustiarla, o sea, porque tú vives aquí
y te pasan cosas que tú dices, sí, pero ¿qué gano yo con decirle estas cosas a mi gente allá? O sea, preocuparlas, es causarle angustias que no van a poder ellos sistemar desde allá. Y allí fue donde capaz ella se encontró con una persona totalmente distinta a la que había dejado, pero obviamente con el tiempo entendió, pues sí. Y viviendo ella, porque le tocó vivir lo mismo que tuve que vivir yo acá, entendió por completo que sí, o sea, salir y emigrar te crea una coraza súper fuerte porque tienes que volverte, integrarte obviamente a la sociedad que te está recibiendo, pero tienes que volverte fuerte, porque esto no es para todo el mundo. Hoy en día puedes decir que sos feliz acá. Sí. Perdón, la felicidad es solo un sentimiento, un estado de ánimo temporal. Feliz, feliz, cuando hago cosas que realmente me hacen feliz, lo estoy. Por el momento me siento tranquila, por el momento me siento cómoda, por el momento siento que puedo estar mejor y que estoy en busca de esa mejoría, de una estabilidad mayor, de cumplir algunos sueños y tachar algunas cosas de la lista. Eso sí, en el momento que he necesitado y que he podido ser feliz, lo he disfrutado a plenitud. Pero también me he disfrutado y no he disfrutado, pero sí también he vivido con plenitud los momentos de tristeza, los momentos de desesperación, angustia. Me he permitido sentir. Qué lindo lo que me decís. Te hago una pregunta mucho más profunda. Vos me hablabas mucho de dolor, ¿no? ¿Pensás que este dolor puede sanar a los demás contando tu historia? Sí, por ahí dicen que nadie aprende con las experiencias ajenas, pero muchas veces escuchar la vida contada desde un punto de vista distinto probablemente te hace sentir que nada es imposible, porque todo el mundo pasa por cosas complejas, por cosas difíciles, porque capaz tú estás en ese momento de dificultad y crees que puedes tirar la toalla en cualquier momento y dices, basta, no voy a poder con nada de esto. Y conoces a alguien que capaz pasó por cosas fuertes y dice, oye, pero si ella pudo, yo también puedo. Entonces capaz el dar aliento a los demás, no ser ejemplo, porque de verdad que he cometido una cantidad de errores inimaginables Como todo. y los voy a seguir cometiendo, pero sí servir como un punto de referencia de que puedo hacerlo. Si ella pudo, yo puedo. Y si yo tengo o está dentro de mi posibilidad ayudarte a que tú puedas y seas aún mejor, yo lo voy a hacer. Porque yo sé lo que es estar en la posición donde tú necesitas una mano y lo mínimo que te den a ti te ayuda. O sea, porque no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de que te voy a dar quién sabe qué cosa. Una palabra en el momento justo, un abrazo en el momento que lo requieres, y el decirte yo estoy para escucharte. O sea, cualquier cosa te da ese empuje que tú dices, coño, sí puedo. La vida se pone difícil, cuesta arriba, pero va a llegar el momento en que todo va a ser más tranquilo y va a poder bajar relajado. ¿Qué le aconsejarías a las personas que están acá ilegal, a las personas que quizás quieren afrontar, ¿no?, irse de su país y que, bueno, saben que es un riesgo, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas que quizás no están pasando por un momento fácil? Quizás ni siquiera se quieran ir de su país, ¿no? Sí, sí. Lo repito, sé que es complicado, sé que es difícil y uno a veces se encuentra en una situación donde prefiere tirar la toalla y decir, basta, hasta aquí llegué. Pero casualmente el carácter y las cosas buenas de la vida siempre se forman en los momentos más difíciles. Cuando todo está fácil, muy raramente suceden cosas diferentes o te das la posibilidad de crecer. En cambio, en los momentos difíciles es cuando te formas, cuando se rige un carácter en ti y te hace ver la vida desde un punto de vista distinto. Capaz es en este momento necesitas solamente dar un paso atrás, porque muchas veces no, dar un paso atrás no, yo no regreso ni porque esto. A veces sí, a veces es necesario, porque ves las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Notas los errores, capaz las cosas que has hecho hasta el momento que crees que son correctas, pero no están bien. Y detenerte un momento, pensarlo, analizarlo y decir, capaz no estoy en el camino correcto, capaz esta no era la cosa que yo tenía que hacer para mí, o no es esta lo que yo deseo para mí, indiferentemente cuál sea la decisión, porque hasta volver no es de fracaso. Volver es darte cuenta de que capaz no era ese tu camino
y te están esperando cosas mejores, pero no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Yo siempre, cuando me vine para acá, decía, o lo hago, o me quedo con la sensación de no saber qué pudo haber pasado. Y prefiero 1000 veces intentarlo y fallar que quedarme con esa sensación. Entonces, intentarlo, siempre intentarlo. Al máximo, o va bien o va mal. Tienes dos opciones. Y cualquiera de ellas dos, lo único que dejan son enseñanzas. Wow, me saco el sombrero. ¡Qué historia! Bella. ¡Qué Gracias. historia! Tantos valores, ¿no? Que seguro te los transmitió mucho de ellos tu familia y pensaba, seguro sacaste lo mejor de vos de tu infancia Sí, cuando llegaste acá, cuando estuviste sola, ¿no? toca. Tantas cosas que quizás uno ni se acuerda, como decir que la base de lo que uno le enseñaron. Eso te trajiste a tus papás, todas cosas, todos valores que hoy casi muchos los perdieron. Sí. Qué hermoso. Gracias. Llena de fuerza, una guerrera. Guerrera. Puede ser, porque han tocado batallas fuertes, pero sí. Siempre se intenta hacer lo mejor que se puede, como te digo, con errores, con caídas, Sí, no, cientos obvio. de caídas y cientos de levantadas, pero siempre con la meta bien clara y sabiendo que se está luchando por algo que en algún momento llegará. Gracias, gracias Gracias por a esta ti. entrevista, gracias por No, tu tiempo, gracias por encantada. permitirme este espacio, Se me por enfriaron los abrirte. pastelitos. Ahora los comemos, pero de verdad estoy muy agradecida. No, Para mí una gracias a ti. emoción enorme y bueno, quizás vos estabas acostumbrada, pero para mí es la primera vez que estoy cerca de una influencer, como llamamos en Argentina, y Gracias. que se abra sin conocerme. No, Tantas encantada. preguntas delicadas, ¿no? Que son parte de tu vida, que las conservo conmigo, que no solamente quedan en un video, sino que las llevo en mi corazón. Gracias, qué Gracias linda. a vos. Gracias de verdad. Me encanta porque tiene vibra así como para uno abrirse y poder conversar libremente, como entre amigas. Te lo Gracias. agradezco.